Se trabó. Aquí un poco la presentación. Ahí está, correcto. Bueno, ok. Estamos en esto entonces. ¿Qué son? Entonces decíamos una alternativa a las tablas para representar las distribuciones de frecuencias y algunos requisitos que se recomiendan para poder hacer esta presentación es primero evitar distorsiones por escalas exageradas que no den realmente esa representación numérica real. Hay que saber elegir cuál es el tipo de gráfico según los objetivos que están planteando. Hay que tener el tamaño correcto del recorrido de las variables que se van a implementar y sin embargo debe ser muy sencillo y sobre todo debe ser explicado por sí mismo. ¿Para qué? Para que las personas que lo checan, el que lo revisan, que lo están viendo, puedan tener la información sin necesidad de darles datos adicionales. Ahora sí, al igual que las tablas estadísticas, se mencionaba, los estadísticos, los gráficos deben tener un título, una explicación de qué, de dónde, de cuándo fue recabada, fue levantada u obtenida dicha información. En Excel un gráfico es la manera de representar visualmente unos datos numéricos o los datos de una hoja de cálculo en particular. Es una representación visual, hay varias maneras de hacerlo. La idea es que la persona que ve el gráfico se dé cuenta en una sola mirada de qué es lo más importante que se pretende justamente destacar. Si comparamos una tabla de datos con un gráfico creado a partir de ello, podemos comprobar que esto es verdadero. Es decir, mirar el gráfico es una forma mucho más rápida de conocer la información más relevante contenida aquí. Podemos visualizarlo aquí, manzanas, peras, naranjas, duraznos, pero aquí tenemos una correlación y una interpretación que nos da una mayor connotación de claridad para su entendimiento en este gráfico que en esta tabla. La relación entonces entre los datos y el gráfico. En Excel, bueno, hay muchas herramientas que nos pueden facilitar este aspecto, pero específicamente Excel vincula automáticamente los datos de la tabla, ¿sí? O la hoja de cálculo con el gráfico que se ha creado. Eso significa que si nosotros alteramos estos datos aquí, automáticamente el gráfico habrá de sufrir alguna modificación. ¿Qué necesitamos entonces para trabajar con los gráficos? Entender básicamente dos cosas, algo que es la serie de datos y otra cosa que es el punto de datos. Una serie de datos es el conjunto de uno más valores numéricos relacionados entre sí. Por ejemplo, cada apartado de gasto representa una serie de datos. Entonces, aquí este es una serie de datos que serían los sueldos, otra serie de datos sería la publicidad, otra serie de datos sería, en este caso, el alquiler. ¿Qué son los puntos de datos? Los datos que forman una serie de datos. Si una serie de datos consiste en 6 cifras de gastos, por ejemplo, para los meses de enero a junio, la serie tendrá 6 puntos de datos. Entonces, la serie de datos, ¿sí? En este caso, sería justamente manzanas, peras, naranjas, etcétera. Y los puntos de datos serían esas agrupaciones de series en los diferentes agrupamientos o momentos que serían en estos 6 meses. Serie de datos, puntos de datos. ¿Para qué sirve esto? La representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo nos va a permitir una mejor comprensión y análisis de la información.
Entre los diferentes tipos de gráfico que Excel ofrece, pues los que podemos visualizar aquí en esta parte, que habremos de analizar con un poco más de precisión una vez que tengamos otros datos adicionales que todo, no importa el tipo de gráfico que sea, todos deben llevar. Lo primero es el título del gráfico, es un texto que va a encabezar ese gráfico. Después es una marca de datos. Aquí el objetivo se utiliza para poder representar los datos. Por ejemplo, si es de columnas, las marcas de datos son columnas, es decir, hay una columna por cada número que se va a representar. Otro es la línea de división, son líneas horizontales o verticales que aparecen al fondo del gráfico y que aprecian con mayor facilidad los valores para alcanzar dichas marcas. La leyenda es otro elemento, es un cuadro en el que se identifican justamente las marcas de datos. También tenemos los ejes, un poco más hacia adelante. Voy a hacer un poco más adelante, acá, correcto. Y aquí tenemos entonces las celdas de la columna que están a la izquierda de los datos que se seleccionan, deben contener un texto. Las celdas que estoy marcando aquí de la fila superior también deberán contener el texto. Y el resto, decíamos, de la selección deben ser justamente los datos numéricos. Hay que tomar en cuenta que no es necesario que el rango seleccionado sea contiguo, o sea, puedes seleccionar datos discontinuos sin mayor problema. Excel habrá de procesarte dicha información. ¿Ok? Que es lo que acabamos ahorita de referir. ¿Cuáles son los diferentes tipos de gráficos? Pueden ser de sectores, columnas, columnas apiladas, líneas de dispersión combinadas por áreas. Y pueden tener otros nombres sinónimos, pero en esencia se refieren justamente al mismo concepto. Las circulares también se les llaman de sectores y aquí podemos, como habíamos dicho, comparar la totalidad de algo con sus partes. Son idóneos para representar porcentajes de un total, ¿no? Que generalmente siempre es al 100. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, tres grupos de personas o de edades. En este caso, el rojo, ¿sí? Son jóvenes, el azul son adultos y el amarillo son ancianos. La distribución por edades, ¿cuántos de estas 100 personas o de 50 que representan 100% como sea, de cada 100 personas, 52 son jóvenes, 31 son adultos y 17 son ancianos? Para esto es para lo que más se utiliza los circulares. Los de columna para mostrar la relación entre dos o más series de datos y permiten comparar valores en un instante determinado. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos presentando aquí, tenemos en esta las líneas pues color que son como violeta, dice televisión en minutos, y las rojas es estudio en minutos. ¿Cuántos minutos se dedica el día lunes? ¿Sí? 60 minutos o 59 minutos y 45 minutos de estudio. Y así sucesivamente estamos comparando los dos valores en el mismo instante, que en este caso el instante pues viene siendo los días, ¿no? En este caso lunes. Cuando hablamos de columnas apiladas es el mismo concepto, pero aquí
forman un todo y se pueden ver varias series a diferencia de los gráficos por sectores. Por ejemplo, aquí pensemos en tenemos acá tres trimestres. Este es el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. En el primer trimestre, los primeros 3 meses, ¿cuántos libros son los que pensemos que les gusta? De cada 100 libros, ¿cuántos libros se leyeron, por ejemplo? Perdón, del primer trimestre, ¿cuántos libros se leyeron? ¿Cuántos en el segundo y cuántos en el tercero? ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Pensemos en 9 meses, ¿sí? O en 3 momentos. Los primeros 3 meses leímos 22 libros, ¿sí? En los siguientes 3 meses leímos el otro diferencial, que son 35 libros más o menos. Y la diferencia la leímos en el tercer trimestre. Quiere decir que leímos más libros en este tercer trimestre que en el primer trimestre. A diferencia de las revistas, como leímos más libros, leímos menos revistas, pero en este caso, ¿sí? En el segundo trimestre fue cuanto más revistas utilizamos. Entonces, esa es básicamente la finalidad. El siguiente tipo de gráficos es el gráfico de líneas, donde se reflejan o se representan fluctuaciones de una variable en el tiempo y muestra tendencia de una o de más serie de datos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del índice de precio del consumidor. ¿Cuál es el índice? Pues 5.7 en este año, ¿no? Empieza en, ¿qué es? 1988, ¿no? Desde ese sexenio, ¿no? Va aumentando cada año, va cayendo el índice de precio consumidor. Aquí hay un incremento interesante en el 98 al 99 y luego aquí hay una estabilización. Entonces es la tendencia que se va dando justamente a lo largo del tiempo. Tenemos otro tipo de gráfico que es el gráfico de dispersión y aquí representa pares de datos numéricos, ¿sí? Aquí por ejemplo esto es una parábola. Indican relación si es que la hay entre dos series de datos y cada cual se representa justamente en un eje para saber qué tanta correlación simétrica o asimétrica puede existir en dichos gráficos. Y una opción más es el de combinar justamente las líneas y las columnas, es un gráfico combinado. Aquí se presenta, por ejemplo, en este caso, este ejercicio es un cronograma, bueno, se le llama climograma de Huelva y lo azul marca la precipitación y los puntos rojos marcan la temperatura. Entonces, ¿qué tanto llueve? ¿Qué tanto hace calor? ¿Sí? Cuando en este caso se eleva el calor, baja la lluvia. En este caso, que es el punto más alto, hay demasiada lluvia, baja el calor. Perdón, aquí sube el calor, baja la lluvia. Aquí baja la lluvia en este nivel. Perdón, baja la temperatura o el calor en este nivel y se incrementa la precipitación. Entonces, puedes combinar los elementos que tú decidas y estos gráficos también suelen ser muy representativos. Y por último, bueno, hay más, pero son, digamos, los más comunes. Está el de áreas. Se parece mucho al gráfico del día. Y en algunos casos te permite comparar datos y distinguir la evolución con mayor claridad. Pensemos cómo se han incrementado los modelos o cuántas personas se han sumado al modelo, cuánto ha costado el modelo y vamos comparando el modelo A con el modelo B. Entonces, en el segundo momento, que puede ser el segundo mes, por ejemplo, el modelo A estaba más bajo que el B y en el cuarto mes el modelo B ya está superando al modelo A, por decir alguna referencia.
¿Cómo realizamos esto? A través de un asistente de gráficos, habíamos dicho en Excel. Este se compone de una serie de cuadros de diálogo que te van a guiar para que tú puedas ya sea crear y si ya está creado modificar las configuraciones de un gráfico. Utilizas el botón asistente para gráficos, ¿sí? Esa sería la referencia, o en tu comando insertas, bueno, le das insertar y le pones submenú gráfico. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso 1. De acuerdo a lo que tú necesites, escoges el tipo de gráfico estándar y o personalizado y simultáneamente observas un botón en la parte inferior eh, que te dice presionar para ver la muestra, para ver cómo es que quedaría o se plantearía justamente ese gráfico. Posteriormente, en este cuadro de diálogo, selecciona los datos que deseas graficar en tu hoja, en la hoja de cálculo, y el rango que va a aparecer. Esta parte del asistente muestra si los datos están distribuidos, ya sea en filas o en columnas. Tú ahí lo determinas y lo puedes determinar aquí antes de que lances, digamos, el gráfico y tú le des siguiente. El paso 3, hay diferentes carpetas dentro de las cuales tú vas a encontrar títulos, por ejemplo acá, el eje, las líneas de división, las leyendas, los rótulos de datos, las tablas de datos, etcétera. Y aquí es donde tú vas a ir combinando y puedes regresarte tantas veces consideres hasta que quede el gráfico como tú lo deseas presentar para llegar precisamente al cuarto paso. En una hoja nueva escribes el nombre para esa nueva hoja y eliges el objeto de la hoja y le haces clic en aceptar. Para situar el gráfico como un objeto incrustado en la hoja de cálculo o arrastras el cuadro incrustado hasta donde quieras tú tenerlo. Ya puede ser en una hoja nueva o puede ser como un objeto y tú ya estableces en dónde y con esto finalizas tu gráfico. Si se te complica, hay muchos tutoriales muy fáciles. El mismo Excel te va dando la pauta para ir trabajando esta opción. Aquí, por ejemplo, a continuación, podemos ver un ejemplo. Tenemos aquí esta serie de datos, ¿sí? En este caso son frutas, cantidad de frutas que te gusta que sean, que se produzcan durante este año. Pensémoslo esto en toneladas, ¿no? 50 toneladas, 40 toneladas, 50 toneladas y así sucesivamente los demás. Hay que seleccionar la tabla y hacer clic sobre el botón asistente para gráficos. Seleccionas esta información y escoges la opción columna agrupada, por ejemplo, con efectos 3D, ¿no? En el paso número 2 vas a seleccionar que la serie de datos se distribuyen en columnas y pulsas el botón siguiente en columnas. Como título vamos a ponerle compra de frutas anuales, ¿no? O crecimiento anual de ventas, como tú quieras. En el eje de las X escribes el año y en el eje de las Y escribes la cantidad de toneladas que se producen y aquí quedamos que los años. En la carpeta leyenda abajo, en la ubicación, se le pones la leyenda que tú quieres que aparezca, ¿no? Si fuera en este caso circular, pues igual en el paso 1 al 4 eliges circular con efectos 3D para que se vea como resaltado. Indicas que los datos se encuentran en columnas. El título del gráfico te permite máximo 2 valores,
todos los cuales van a ir de las frutas por colores y estar clasificadas según el porcentaje, ¿no? En la carpeta leyenda eliges abajo en la ubicación lo que quieras ponerle y le pones mostrar porcentaje. Aquí en este ejemplo, aquí tenemos, solamente pusimos en el año 94, ¿sí? Y pusimos aquí cómo están distribuidos la producción de estas frutas en estas fechas. Pero podemos adicionarle, como puede ser el ejemplo que tenemos aquí abajo, en este caso es almuerzo favorito en la escuela, es otro tema, ¿no? Ok, amarillos son hamburguesas, naranjas son alitas, azules pizza y verdes queso a la parrilla. Y aquí ya tenemos el porcentaje. Se puede poner el porcentaje aquí adentro, nada más, con las leyendas, o se puede poner las leyendas y el porcentaje afuera y aquí no, o las leyendas aquí y el porcentaje aquí. Te lo va dando justamente desarrollo de esta herramienta a través de Excel, que habrá pues que mirarla y revisarla con más detalle. Hasta aquí te agradezco y estamos pendientes para el siguiente de la serie. Chao.